Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ya reconocéis este sitio, lógicamente, la hemeroteca. Vamos a seguir haciendo vídeos enseñando la hemeroteca, pero también analizando partidos históricos en la hemeroteca, que os gustó mucho el del otro día de Argentina del 86. Y me habéis pedido muchos que haga algo de Brasil del 82, del Italia-Brasil del 82. Uno de los partidos que marca una generación, o dos generaciones, diría yo, la de Brasil, por supuesto la de Italia, incluso generaciones posteriores, ese partido en Sarriá, que es uno de los grandes partidos de la historia de las Copas del Mundo. Vamos a bucear en el green esportivo italiano y vamos a bucear en el placar de Brasil de la época para ver cómo vivieron las dos caras de la moneda, ¿no? Cómo vivieron los triunfadores, cómo llegaron a aquel partido en el green esportivo en Italia. Vamos a ver muchas imágenes, por supuesto, de ese mundial, incluso de algunos partidos previos. Y cómo llegaron también los brasileños. Y luego, después de ese partido histórico, cómo lo vivieron tanto en green esportivo en Italia, los ganadores, como los perdedores brasileños en placar de Brasil, con, entre otras cosas, un diario que hacía el doctor Sócrates en aquella época en el placar brasileño. Creo que os va a gustar, creo que os va a gustar. Vamos allá. Bueno, pues así arrancaba Green Sportivo antes del Mundial, con esta portada, Forza Azzurri, y con el famoso naranjito vestido con la camiseta de la selección italiana. No había mucha confianza en Italia en este Mundial porque Italia se había clasificado en un grupo como segunda después de no poder con Yugoslavia. De hecho, había empatado con Yugoslavia y, bueno, es verdad que había sido bastante superior al resto de equipos, Dinamarca, Luxemburgo, etcétera, pero Italia no había brillado demasiado, ni mucho menos. Después de cierta decepción en la Eurocopa de 1980, donde Italia no había llegado a la final siendo local, pues Italia, la verdad que no tenían demasiada esperanza en Italia. Y, lógicamente, le iban a empezar a perder después de los primeros partidos. Lo cierto es que Italia no gana ningún partido en la primera fase y mientras vemos imágenes del partido contra Camerún, el empate 1 contra Camerún, Italia empata con Perú, empata con Camerún, se clasifica por la ventana realmente para la siguiente fase y esta es una editorial bastante dura de Italia del Green Sportivo, con Paolo Rossi que ve desde el banquillo el partido contra Perú. Pero has visto qué pena Italia, ¿es posible seguir así más adelante? De acuerdo, Italia una pena. Salvo algunos minutos contra Polonia y un poquito el primer tiempo contra Perú, en el que marcó un golazo Bruno Conti, no se puede esperar mucho más y tenemos ahora el filo de Argentina, porque Italia iba a jugar contra Argentina en un partido que iba a cambiar completamente la historia de la selección italiana y lógicamente la portada siguiente de Guerin así lo iba a demostrar, porque Italia le iba a ganar a Argentina. Y esta es la portada, curiosamente una portada con dibujada en vez de una foto. Viva Italia. Italia le gana 2-1 a Argentina en un partido en el que fundamentalmente hace un gran marcaje Gentile a Diego Maradona. Un marcaje espectacular que hace que Argentina prácticamente pierda su corona mundial, aunque Argentina tenía que jugar todavía un partido contra Brasil. Era un grupo entre tres, Brasil, Argentina e Italia. Y todo desembocaba en ese partido que nos ha dado pie a este vídeo, lógicamente, en el que vamos a analizar lo que fuese ese Italia-Brasil. Pero viva Italia, ahí está uno de los goles de Italia en este partido, el gol de Tardelli. Y lo cierto es que la selección italiana de repente empezaba a creer. Azzurri di Oscar. Y esta foto, por ejemplo, recordaba que Italia se había vengado de la derrota del 78 con ese gol de Bétega. Y aquí tenemos a Bearzot y a Menotti en esta foto también recordadísima. Ya digo, el marcaje de Gentile a Maradona fue uno de las piezas clave. Aquí tenemos más fotos, sobre todo de antes de ese partido, el partido con Camerún, y todo llegaría para ese partido ante Italia. Vamos a ver cómo enfocaba ese partido, cómo enfocó el inicio del Mundial placar en Brasil. Esto es una semana antes de empezar el Mundial, había un clima de euforia tremenda en Brasil. Esta foto, Brasil le había goleado a Irlanda en un amistoso. Aquí tenemos a Sócrates y a Zico. Así vamos a por el tetra, así vamos a por el cuarto campeonato del mundo. Brasil tenía 3 títulos del mundo en aquella época, lógicamente. Había ganado la Copa Jules Rimet en propiedad y Brasil había tenido una clasificación muy fácil para el Mundial, porque había sido un grupo de 3 con Bolivia y con Venezuela.
y había sido coser y cantar para la selección brasileña, que tenía un plantel, bueno, por lo menos al nivel del de 1970, donde ganó la tercera Copa del Mundo. Escorando o cruzamento de Éder. Na última participação do ponteiro esquerdo, Éder no jogo. Por ejemplo, amigos de Mundo Maldini, placar, después de una portada después, Brasil le ganó a la URSS, goleó a Escocia. Vamos a ver algunas imágenes de ese partido de Brasil y Escocia, pero maravilla Brasil, porque es que Brasil estaba a un nivel altísimo, con Sócrates que se empezaba a destacar como el jugador clave. Y hay una cosa muy interesante en Placar, y es que Placar contrata a Sócrates para que haga un diario del Mundial. Ahí está, el diario de Sócrates. Durante todo el Mundial, Sócrates escribió aquí en Placar semanalmente esta columna suya del diario del Mundial. Y la verdad es que para Brasil iba todo muy bien, porque también en la segunda fase Brasil acaba ganando a Argentina con bastante comodidad. Es un partido en el que Brasil gana de una forma rotunda, de una forma muy sencilla a la selección argentina, y Brasil, lógicamente, lo que hace es que prácticamente le deja sin opciones a Argentina. Y las portadas, lógicamente, se empiezan a disparar con euforia, más euforia. Esta, por cierto, es justo un poquito antes. Cañariño Boa era la canción que se puso de moda en Brasil en aquella época, que cantaron los jugadores. Y este es uno de los goles de Éder a Escocia en ese partido espectacular. Pero ya digo que Argentina sucumbió ante Brasil en aquel partido, que fue un partido espectacular. Y después de ese triunfo ante Argentina, pues la euforia estaba completamente disparada, porque a Brasil le valía el empate contra Italia para pasar a la semifinal, en la que se hubiera enfrentado a Polonia. Éder se convertía en uno de los héroes de aquel Mundial, del Atlético Mineiro, una selección brasileña que era coser y cantar, una auténtica maravilla. Y viendo estas imágenes también de la hinchada brasileña, pues era muy evidente que nadie podía imaginarse lo que iba a pasar en Sarriá en ese fatídico día para el fútbol brasileño. Ese histórico Italia-Brasil, que es un partido que marca dos generaciones, la de Brasil y la de Italia, sin ninguna duda. El partido es tremendo, el partido es uno de los grandes partidos de la historia de las Copas del Mundo. Italia se pone 2 veces en ventaja con 2 goles de Rossi. Acaba empatando Brasil esas 2 veces, le valía el empate a Brasil. Marca Sócrates, luego marcaría Falcao y Brasil se vuelca por el triunfo, y es que seguramente el gran problema que tiene Brasil, porque Italia le hace el tercer gol y a partir de ahí Brasil es incapaz de empatar un partido que le hubiera metido en semifinales, y Brasil, contra todo pronóstico, quedó fuera del Mundial. Y aquí vamos a ver primero la portada de Placar. Qué pena Brasil. La verdad que fue una auténtica tragedia en Brasil, porque se veían campeones del mundo, era el mejor equipo con diferencia, aunque Italia había jugado un gran partido contra Argentina. Y lógicamente en páginas interiores, pues esta es una edición histórica del Placar brasileño. En páginas interiores tenemos aquí la tragedia de Barcelona. Ahora vamos a ver en Green Sportivo, que era lógicamente la otra cara de la moneda, pero con estas fotos de los jugadores brasileños y empezando la crónica como escribo con lágrimas en los ojos. Y Doctor Sócrates también contaba cosas en su diario del Mundial aquí en Placar. Pues este es el último diario del Doctor Sócrates en Placar, en aquella triste revista de Placar, aquella triste edición. Estoy profundamente triste, sin fuerzas para explicar nada, para escribir. Salgo del estadio directo para el autobús. Ahora, en esta última página de mi diario de la Copa, dejo apenas 2 momentos que vivo. La frustración intensa, tal vez la mayor de mi vida, por no conquistar el título que yo, en lo más íntimo de mi corazón, alimentaba tanto. El doctor Sócrates se despedía así de los lectores de Placar. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda, cómo lo hizo, cómo fue el histórico Green Sportivo de ese día. Pues aquí está la histórica portada de Green Sportivo, relativamente discreta, con Rossi Junior, una foto del partido, y Rossi Mundial.
Italia le gana a Brasil 3-2, se clasifica para la semifinal contra Polonia. Yo creo que había cierta sensación de incredulidad en Italia después del partido, aunque Italia, ese partido yo lo he discutido mucho, lo gana y lo gana bien, desde luego. En páginas interiores, por motivos de edición, la verdad que no hay prácticamente nada del partido. Y la siguiente semana, lógicamente, Guerín Sportivo tiene pues la portada seguramente de su historia, ¿no? O hasta el 2006, por lo menos. Con Enzo con Dino Zoff, ahí está, levantando la Copa del Mundo. Italia es campeona del mundo. Y os quiero enseñar esta, ya sabéis cómo acaba la historia. Este vídeo era dedicado sobre todo a ese histórico partido, pero ya sabéis cómo acaba la historia. La historia acaba en que al final Italia gana la Copa del Mundo y quiero terminar el vídeo con este editorial. Enzo, perdónales. Enzo Bearzot, perdónales, porque había sido muy criticado. Curiosamente, como pasaría años después con Bilardo para el Mundial 86, que ganó el Mundial Argentina después de grandes críticas previas a Bilardo, y había pasado lo mismo con Enzo Bearzot. Así se escribe la historia de este Italia-Brasil y de este Mundial 82, amigos de Mundo Maldini. Bueno, pues un partido que pasó a la historia y un mundial que pasó a la historia. Muchos sois muy jóvenes y ni siquiera habíais nacido cuando algunos ya disfrutábamos del fútbol y de aquel Mundial 82 jugado en España. Italia fue campeona y para Brasil supuso un golpe tremendo, porque luego incluso cambió mucho la forma de entender el juego de la selección brasileña, ¿no? En el 86, en el 90, le costó mucho recuperar el nivel que habían tenido en el 70 y en el 82 a la selección brasileña, que la había perdido un poquito también en el 74. Pero en cualquier cosa, eso es historia del fútbol. Aquí la vamos a seguir tratando y para Italia, por supuesto, supuso un momento inolvidable, pero luego Italia, poco después, ni siquiera fue a la Eurocopa del 84, 2 años después, fue eliminada por Rumanía. Con lo cual volvió otra vez Italia, en esos altibajos permanentes que ha tenido Italia, volvió otra vez a sufrir muchísimo con su selección después de este gran título. Vamos a hacer muchos vídeos más de estos y quiero que me digáis, por supuesto, qué partidos queréis recordar. La España del 2010 en Don Balón, que tengo la colección completa, o partidos de los años 90, partidos de clubes, ¿no? Títulos del Madrid, del Barça, de Champions, los primeros partidos de Leo Messi, los primeros artículos sobre Leo Messi, por ejemplo, en todas las revistas internacionales, podría ser muy interesante, el nacimiento de Leo Messi, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que podemos hacer, el gran Milan de Saki, lo que me pidáis. Un abrazo, chao, 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 chao.